Muy buenos días. Les doy la bienvenida en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Su presidente, el doctor diputado nacional Emilio Monzó, junto al Museo del Legislador y el Archivo Parlamentario, nos entregan una nueva serie de la muestra llamada Protagonistas de la Historia en el Congreso de la Nación. En esta oportunidad abrazan la intensa labor legislativa de uno de los mayores defensores del control de los gastos públicos, de los trabajadores, de los niños y las mujeres, el doctor Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América electo en 1904. La Ley de Descanso Dominical, Ley Impuesto Progresivo a las Herencias, Ley Reglamentación del Trabajo de las Mujeres y los Niños, Ley contra la Trata de Blancas, Ley de Divorcio, Ley de Accidentes de Trabajo, Ley del Seguro Obligatorio de Maternidad, Ley de la Silla, creación de la Dirección de Maternidad e Infancia, protección de niños en edad escolar, entre tantas otras iniciativas. Fue el legislador que supo convertir utopías en leyes. Queremos agradecer muy especialmente a la Dirección de Archivo, Publicaciones y Museo, que a su vez agradece la colaboración para esta muestra, a la Asociación del Personal Legislativo, a la Directora de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, Andrea Barbieri, a la Fundación Landru, al Archivo del Senado de la Nación, al señor Eduardo Manfredi de la Fundación Alfredo Palacios, a José Mereta y a la doctora en Ciencias Aplicadas Giselle Canosa. También en este acto queremos destacar la presencia de los siguientes diputados nacionales mandato cumplido. Ellos son Ricardo Cucovilo, María Elena Barbagelata, Oscar González y Héctor Polino. A todos ustedes, muchas gracias por compartir este sentido y cálido homenaje. Queremos agradecer también la presencia del señor embajador Felipe Friedman, a los diputados nacionales, Hermes Wiener, Lucila Duré, Alicia Siciliani, muchísimas gracias por acompañarnos. También están en representación de APL su secretario general Felipe Sanz. Y queremos agradecer también la presencia de la licenciada Alejandra Magliano, subdirectora de Salud, de Capacitación y Bienestar Social de la Dirección General de Recursos Humanos de esta honorable Cámara de Diputados de la Nación. A todo el público presente, a todos nuestros compañeros de todos los días, gracias por estar en este homenaje. Para abrir esta muestra, nos acompaña el señor secretario parlamentario de la honorable Cámara de Diputados de la Nación, Eugenio Inchausti. Tal como dijo la señora locutora, me voy a limitar solamente a dar por abierto este acto y esta muestra, dado que hay grandes personalidades que van a hablar después de mí y van a hacer referencia a la vasta obra de Alfredo Palacios. Yo les quiero contar solamente que en mis 53 años dentro de este palacio, en realidad no dentro de este, sino del de enfrente, el Palacio del Congreso, cuando entré en el año 64 como secretario privado de Arturo Morroy, que era el presidente de esta Cámara, uno de los grandes gustos que me di es estrechar la mano de esa persona tan admirada por mí, que fue Alfredo Palacios. Y al año siguiente, lamentablemente, murió y yo estaba en esta Cámara, así que tuve el gran gusto de conocer, no de conversar con él, lo conocí nada más, me hubiera gustado conversar, pero bueno, como les prometí, no voy a dar una charla, sino solamente a dar por inaugurada esta muestra y agradecer especialmente a la Dirección de Archivo
Publicaciones y Museo, porque sé el esfuerzo que han hecho y que hacen habitualmente cada vez que montan una muestra como la que ustedes pueden visitar hoy. Muchas gracias por su presencia a todos. Muchísimas gracias, señor secretario parlamentario Eugenio Inchausti. Y esta es la muestra Protagonistas de la Historia en el Congreso de la Nación. Por eso ahora vamos a escuchar como representante del Partido Socialista de esta casa a la diputada nacional Gabriela Alejandra Troyano. Bueno, buenos días a todos, a todas, compañeros, colegas, diputados, autoridades presentes, a los empleados de la Cámara de Diputados, especialmente a los de Archivo, Publicaciones y Registro de esta Cámara, agradecerle esta jornada de protagonistas del Parlamento argentino. Creo que para Alfredo Palacios es un doble honor que sean los trabajadores de esta Cámara quien tengan esta iniciativa. Alfredo Palacios, ese joven legislador que irrumpió a esta casa para traer la voz de los trabajadores de nuestro país. Y no solamente para traer su voz, sino también para lograr pacificar nuestro país en momentos muy difíciles, en momentos donde en el año 1902 se había realizado la primer huelga en nuestro país, producto de una situación interna donde muchos inmigrantes que habían llegado con la idea de tener sus tierras, se tuvieron que asentar en la ciudad, se crearon talleres, pequeños comercios, y esa lucha por una calidad de vida digna, por el acceso al trabajo, por el acceso a la ciudadanía, encontró en Alfredo Palacios una voz. Así fue como cuando ingresa a esta casa, en aquel momento ministro del Interior, Joaquín B. González, presentaba la primer ley laboral del país. No había consensos. Sin embargo, Alfredo Palacios logra extractar algunos artículos de consenso y planteando la paz interior que podía traer con lo que después él iba a llamar el nuevo derecho, logra instalar en el país el descanso dominical. Después van a venir otras leyes. Todos, como bien decía la locutora, la querida locutora, todos ellos referentes a una insignia que tenía Alfredo Palacios en su vida. Se recibió y en su estudio puso una placa que decía que no se le cobraba a los pobres. Cuando fue presidente de la Universidad Nacional de La Plata, decano de la Facultad de Derecho, hubo una placa que decía: en esta universidad se enseña a defender a los pobres. Claramente, su vida, su forma de vida, mostró su convicción. Creo que este es un gran legado que nos dejó Alfredo Palacios. A los socialistas que todos los días, hoy en Argentina, trabajamos por los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas con discapacidad, ancianos antes, adultos mayores hoy, por los trabajadores que van a encontrar siempre dentro del socialismo un trabajo inclaudicable por su bienestar. Le siguieron muchas leyes y hay hoy todavía muchas leyes. El momento que estamos viviendo en nuestro país,
un poco signa y requiere también de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, como tuvo en aquel momento Alfredo Palacios, de transformar una legislación en positiva y lograr el descanso dominical, después lograr el sábado inglés y continuaron. No quiero dejar de mencionar que fue nombrado Ciudadano de la Juventud en el marco de un trabajo en nuestro país por el acceso de los hijos de los trabajadores a la educación universitaria. No lo quiero dejar de recordar porque el año que viene se conmemora el centenario de la reforma universitaria y toda Latinoamérica lo nombró Ciudadano de la Juventud Alfredo Palacios. Y también el mundo lo pudo conocer y lo conoció a través de la ley de trata. Fue el primer país que a través de las manos de Alfredo Palacios logró una ley de tratas y una ley contra la prostitución infantil. Quiero también rescatar, porque me parece que también habla de él, la forma en que lo hizo. Ustedes saben que Alfredo Palacios era hijo de madre soltera. Su nana, cuando ya grande, con una hija de 14 años, tiene la desgracia de que la hija cae en una red de trata. Y le escribe una carta a Alfredo Palacios solicitándole que por favor hiciera algo. Y hace eso, hace la ley de trata que es reconocida en el mundo como la ley Palacios. Quiero decirles y agradecerles la posibilidad hoy de expresar estas palabras acá. Es un honor inmenso, es una emoción muy grande por todo lo que significa, no solamente para los socialistas, para los argentinos, para Latinoamérica, sino para el mundo, para lo que significó Alfredo Palacios, este joven de 25 años que irrumpió y transformó la legislación argentina y se destacó no solamente como legislador, también como docente, como investigador. Realmente los lugares por donde pasó dejó su marca. En la Universidad de La Plata, y ya termino porque hay otros oradores, en la Universidad de La Plata, además de crear un montón de organismos en defensa de los estudiantes, creó la primer radio universitaria del mundo, porque realmente su forma de pensar y de hacer trascendía los tiempos y las fronteras. Vaya entonces con estas humildes palabras el homenaje a este grande del cual todos nosotros y cada día seguimos teniendo mucho que aprender. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la diputada nacional Gabriela Alejandra Troiano, representante del Partido Socialista en esta casa. La Secretaría de la Mujer de la Asociación del Personal Legislativo también se hace presente con las palabras de su secretaria, la señora Gladys Benítez, quien hablará sobre la importancia de las leyes elaboradas por el doctor Alfredo Palacios, protegiendo siempre los derechos de las mujeres. Adelante. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros, autoridades presentes. Es un honor para nosotras como trabajadoras del Congreso de la Nación estar hoy en este acto. Realmente las mujeres seguimos esa lucha que el doctor Alfredo Palacios vino haciendo hace tantos años. Nosotras desde la Secretaría de la Mujer honramos a él todos los meses haciendo unas despegatinas de la oferta sexual en la zona del Congreso y en la zona de tribunales. Después de tantos años de lucha, seguimos por ese mismo camino. Así que es nuestra manera de honrarlo. Disculpen, simplemente yo voy a hablar desde un lugar de trabajadora. Trabajamos día a día
para luchar y seguir bregando por nuestros derechos como mujeres. Así que simplemente eso, es un honor. Les agradecemos mucho a las compañeras y los compañeros de la Dirección de Archivo y Museo estar hoy presentes y haciéndole un humilde homenaje a este gran doctor, a este gran legislador que tuvimos en nuestra honorable Cámara de Diputados. Así que bueno, desde la Asociación del Personal Legislativo, desde Norberto Di Próspero, siempre tratamos de estar a la par del trabajador, como lo hizo él en aquellos tiempos, ¿no? Un digno hombre. Bueno, simplemente eso y agradecerles. Muchísimas gracias. Y gracias, compañeras de la Dirección de Archivo y Museo, que día a día nos honran más y es un orgullo ser legislativos todos los días. Gracias. Muchísimas gracias, señora Gladys Benítez, de la Secretaría de la Mujer de APL. Y a continuación tendremos el privilegio de escuchar al doctor Pedro Vives Heredia. Él realmente tuvo el privilegio de acompañar durante 8 años al doctor Alfredo Palacios como su secretario. Hoy nos honra con su presencia, por eso le damos la bienvenida y escuchamos sus palabras y su experiencia con suma atención. Adelante. Se cumplen 52 años del fallecimiento del doctor Palacios. Estoy muy emocionado con este acto, porque la juventud desgraciadamente lo había olvidado. Ese hombre que a principios del siglo hizo conmover la Facultad de Derecho con su tesis rechazada, La miseria. En esa tesis de un hombre en ese momento con toda su intensidad juvenil, decía que pese a lo que diga o pueda decir Lombroso, el hombre que arroja dinamita o esgrime un puñal no es un asesino típico, un criminal nato, sino un hombre que tiene hambre. La tesis fue rechazada por esas razones. En ella, entre otras cosas, decía, esto lo decía en su juventud, después enmendó muchas cosas que había dicho. Decía que no creía en las damas de caridad, esas mujeres que van a los tugurios y levantan las faldas para no ensuciarlas. Donde mora la virtud, temen enlodarse ciertas damas de campanillas, escribió en la memoria. Estoy también emocionado por encontrarme con su secretario político, el doctor Juan Carlos Coral, que ha tenido una amistad conmigo. A veces un solo hecho define a una persona. Y quiero referirme en 2 palabras al doctor Coral. Un día me dijo que escuchara la televisión, estamos hablando de muchos años atrás, que escuchara la televisión porque lo habían invitado a un programa político. Él fue y le preguntaron, ¿por qué se viste como Palacios? Se levantó y se fue, porque dijo, yo he venido a hablar de política, no a un programa del modisto Jean André. Eso lo define. Era un hombre inteligente y valiente, que toda la vida nunca cambió su pensamiento, fue el secretario político de Palacios.
En los pocos minutos de que dispongo, quiero decir cómo conseguía las leyes el doctor Palacio. Se ha dicho del descanso dominical. Él me confió a mí, porque yo le preguntaba, yo aprovechaba, porque íbamos a... me trataba como un amigo. El doctor Palacios en casa era un abuelito que tendría la edad que tengo yo ahora, y después en la calle era una fiera defendiendo los derechos del que lo necesitaba. Dice, yo, antes de que se hiciera la votación, iba y hablaba uno por uno con cada uno de los legisladores. Y le decía, usted no es católico. Pero sí, doctor, ¿cómo no vamos a ser católicos? No, usted no es católico, porque ustedes no permiten que la mitad del país, que son trabajadores, vayan a misa y los hacen trabajar. Y así logró la ley de descanso dominical. No, al doctor Palacios hay que aplaudir. Bueno, con la ley de maternidad hizo una cosa parecida. Dice, ¿ustedes son partidarios del aborto? No, no somos partidarios del aborto. Pero ¿cómo no? ¿Ustedes piensan que una mujer con el bombo así de grande y tiene que ir a trabajar no puede abortar en ese momento? Y logró la ley de licencia antes y después del parto. Ese era el doctor Palacio, siempre con ideas. Lo mismo las 8 horas de trabajo, se fue al puerto al amanecer, porque antes se trabajaba desde que salía el sol hasta que se terminaba el día. Se fue al puerto con un médico, le tomaron la fuerza con el manómetro, los latidos del corazón, la presión arterial, la memoria. Y después fue al terminar el día. No solo va a producir menos, además de eso, este hombre, por estar cansado, sin memoria, agitado, le va a romper la máquina al patrón. Y así logró las 8 horas de trabajo. Bueno, todas las leyes así. Él solía decir que no tenía enemigos, que tenía adversarios. Eso es muy importante. Un día le contestó porque Perón lo trataba de payaso, porque yo creo que tenía razón Palacio, había pasado la moda, pero seguía usando el bigote. Y él me decía, si me hubiera sacado el bigote, no me conoce nadie. Si a Hitler le saca el bigotito, no lo conoce nadie. Pero cuando se estaba por firmar el contrato con la Standard Oil Company, que entregaba 50.000 kilómetros cuadrados en la Patagonia, verdadera, eso era una entrega de nuestra soberanía, y se hablaba de revolución ya, solo por eso, además de los incendios de las iglesias, etcétera, ¿no? Entonces lo mandó a llamar. Le mandó un emisario que le dijo, doctor Palacio, dígale al doctor Palacio que lo nombro ministro de lo que quiera, del interior, de justicia, de trabajo, de lo que quiera. ¿Saben lo que le contestó? Dígale a su patrón que este payaso no trabaja en su circo. Esa fue la contestación que le dio. Y cuando Perón dijo, tenemos que patear todos para el mismo arco si queremos ganar el partido, Palacios le dijo, no, si pateamos todos para el mismo arco, entonces no hay partido, se terminó el partido. Les quiero contar, para terminar, 2 cositas, cómo me tomó a mí como secretario privado. Yo fui a su casa en busca de unos libros para la Facultad de Derecho. Y él mandó a un chico que tenía, bueno, andá a hacer el paquete. Y siéntese y escriba a máquina, me dijo.
Yo no me sentía muy bien con eso. ¿Para qué? Termino de escribir a máquina, lo lee. Muy bien. Dígame, mire, ve todas esas cartas que hay sobre la mesa, porque mi secretario, que no me acuerdo bien, pero me parece que fue Seltzer, ha tenido que irse del país. Y yo no tengo ni quien me conteste las cartas, ni quien me atienda el teléfono. ¿Quiere usted ser compañero, mi secretario privado? Perdón, doctor, usted se está equivocando. Usted me llama desde que entré, me dice compañero. Pero yo no soy socialista. Yo voto siempre al que me parece mejor o al que me parece menos malo. No tengo ningún partido. Pero en mi casa somos de radicales, pero yo no lo soy. ¿Pero qué tiene que ver, compañero?, me dijo. Estamos en una relación laboral. Mi chofer es radical y vota en contra. No tiene nada que ver. Bueno, si me dan unos minutos más, les cuento los amores de Palacios, que son muy importantes. El primer amor verdadero que tuvo Palacios fue su maestra, una rubiecita de la cual Palacios se enamoró. Como casi todos los varones nos enamoramos de nuestra primer maestra. Un día la maestra se puso a llorar porque no podía mantener la disciplina. Y entonces él, que estaba enamorado de ella, dijo, no, la disciplina acá la voy a mantener yo. Nadie la va a molestar más. Y defendió a su maestra. Y el segundo gran amor que tuvo Palacios fue Beatriz, que era una jovencita, a ver, aquí tengo el nombre, Beatriz Asunta se llamaba. Se enamoró perdidamente, pero el padre de Beatriz Asunta, estoy hablando del año 10 más o menos, imagínense en esa época lo que era ser socialista. El padre de Beatriz le dijo, no, estás loca, te vas a casar con un socialista. No, eso no puede ser. Y la mandó a Europa. Cuando volvió de Europa, estaban en el puerto Alfredo Palacios y el padre de la chica. Baja el capitán y le dice, les doy una mala noticia. Con el invierno europeo, esta chica se enfermó, en el barco ha fallecido y la tuvimos que arrojar al mar. Nunca más se enamoró, pero sí tuvo muchísimos amoríos. Él se jactaba de ser un don Juan. En una oportunidad, cuando lo nombraron en la embajada, me dice, compañero Heredia, ¿usted sabe cómo se llama la calle donde está la embajada? La calle se llama Agraciada, pero la esquina, yo creo que el nombre de la esquina lo han puesto por mí. Sí, sabían que yo iba, seguro, fue por mí que lo pusieron. Doctor, ¿cómo se llamaba la calle? Se llamaba Arroyo Quita Calzones. Lo han puesto por mí ese nombre. Bueno, hay cosas que no la pudo conseguir, que fue una lástima que no la pudo conseguir. En el momento fue el voto femenino. Me decía, hasta hay compañeros que han venido a verme del partido que están en contra del voto femenino, porque me decían, mire, si ponemos el voto femenino, doctor, las mujeres van a votar lo que les diga el cura y no podemos permitir eso. Bueno, no, después van a aprender a votar bien, me decía Palacio. Bueno, si me dan un minuto más, que estoy hablando demasiado, pero bueno, tengo una poesía que salió en este libro, el 45. La poesía es muy breve porque es un soneto.
El soneto tiene nada más que 14 renglones, ¿no? 14 versos. Y como esa mujer que le decía, bueno, haceme un soneto, pero que no sea muy largo. No puede ser. Bueno, primero comienza, ¿te acordás, Sarino, del 45? Éramos muchachos entonces los dos. ¿Te acordás, hermano, de Alfredo Palacios? Ese bigotudo que tanto hizo hablar, que a las damas siempre dio trato galante y al ser caballero supo enamorar. Por él los domingos ya no se trabaja y en todo ese día ocio y vaguedad. Toda parturienta después de sus leyes goza de licencia por maternidad. Con valor y arrojo se opuso al tirano y muy combativo, con garras de león, sin caso al peligro, lo enfrentó a Perón. Por esa actitud de otros no tenida, sufrió estoicamente cárcel y cadenas, sin que le importara sufrir tantas penas. Nada más. Muchas gracias, muchas gracias. Acá, soy yo. Muchísimas gracias, doctor Pedro Vives Heredia, por sus vivencias, por compartir su experiencia al lado del doctor Alfredo Palacios. Y ahora entonces vamos a convocar al señor Mario Masitelli, exsecretario general del Partido Socialista Auténtico y actual presidente del Instituto Argentino de Propuestas. Con solo 14 años se acercó a la Casa del Pueblo, ubicada en Sarandí 56, en la cual Alfredo Palacios pasó sus últimos días de militancia. Allí conoció a Alicia Moró de Justo y hoy está con nosotros para contarnos sobre su experiencia. Adelante, señor Mario Masitelli. Buenos días o buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y felicitaciones a quienes han decidido hacer este recordatorio tan válido, tan presente, porque Alfredo Palacios es una de esas personalidades que se elevan tan alto que finalmente trascienden su tiempo histórico. Y en esa trascendencia van dejando su legado, que siempre tiene enorme actualidad. Efectivamente, yo me sumé a los 14 años al partido de don Alfredo Palacios, aquí en Sarandí 56, a 200 metros. Un Alfredo Palacios que había llegado al socialismo desde sus sentimientos, desde lo que él dice que le transmitió su madre, y la lectura de los evangelios y su acercamiento a los círculos obreros católicos, hasta que empezó también a familiarizarse con ciertas lecturas que lo llevaron a profundizar el problema de este sentimiento acerca de si era un sentimiento definitivamente de solidaridad solamente, o era un sentimiento que tendía al cambio social. Y las lecturas lo fueron llevando a que no podía quedarse solamente con la actitud de solidaridad, que ya era muy buena, que había que plantearse el cambio social. Y entonces se acerca al socialismo. Se acerca al socialismo desde lo sentimental, pero también desde la inteligencia. Aquí se mencionó su tesis doctoral, antes de incorporarse al partido, sobre la miseria en la República Argentina. Era un joven con una ansia de justicia tan grande que no podía convalidar un sistema que conviviera con sus compatriotas hundidos en la pobreza y la miseria. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué no haría Alfredo Palacios hoy, con más de 12 millones de compatriotas hundidos en la pobreza
y por lo menos, según el INDEC, 2.600.000 compatriotas nuestros, mayoritariamente niños, hundidos en el hambre y la desnutrición. Si no, volvería a hacer una tesis sobre la miseria en la República Argentina. Si no, volvería a denunciar a un sistema capitalista incapaz de darle satisfacción al bienestar de un conjunto de habitantes que habitamos un país inmensamente grande e inmensamente rico. Ese era Palacios, que se vuelca al socialismo y dice: llego al socialismo por el doctor Juan B. Justo, cuando plantea que el socialismo es la lucha en defensa y para la elevación del pueblo trabajador, que guiado por la ciencia tiende a realizar una libre e inteligente sociedad basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Y esto que les acabo de decir me parece que es sumamente importante, porque en esa definición del doctor Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista en la Argentina, hay dos momentos bien diferenciados. Un momento es de defensa frente al agredido, frente al explotado, frente al excluido, frente al marginado, la defensa. Y en esa defensa, la legislación que debemos reivindicar siempre, en defensa de la madre trabajadora, del vínculo entre la madre y su hijo, de los trabajadores y toda la obra gigantesca que lo sigue durante toda su vida y que decía que tiene permanencia y validez actual porque él presenta el proyecto de ley de 8 horas de trabajo en 1905, reivindicación que venía de la Internacional Socialista de 1860 y pico. 1905, 2017 se habla en la Argentina si no hay que hacer un banco de horas trabajadas para quebrar la resistencia de los trabajadores y que pierdan la conquista de 8 horas. 100 y pico de años después estamos discutiendo si con 8 horas de trabajo un trabajador puede tener un salario digno. Es una vergüenza nacional, por eso creo que tiene una enorme actualidad Alfredo Palacios, porque el nuevo derecho daba por supuesto que estas cosas no se discutían más, que eran conquistas adquiridas por los argentinos y que ya no tenían que ser discutidas porque eran aceptadas unánimemente por la sociedad. Desde ya que la historia argentina, con sus idas y vueltas, con sus masacres en el medio, ha dado lugar a que sigamos discutiendo cosas que debieron haberse superado hace muchísimos años. Pero sin embargo, y con esto voy cerrando, les decía que en la definición de Juan B. Justo hay dos momentos. Uno es el de defensa y elevación del pueblo trabajador, pero hay otro que es de lucha por una nueva sociedad, por una sociedad distinta. Porque esto es lo que muchos no debemos olvidar, que Alfredo Palacios sabía que vivía en un régimen de producción, explotación y distribución de la riqueza capitalista y que había que mitigar los efectos dañinos de ese régimen, pero sostenía que había que cambiar el sistema, había que ir a una sociedad igualitaria, solidaria, pero frente a experiencias que se levantaban en el mundo, siempre dijo, sin sacrificar en absoluto la dignidad humana, la dignidad de las personas, que es un fin en sí mismo, y la libertad, que en definitiva es el medio sagrado para la realización de la personalidad humana. Quiere decir que el cambio de sistema también atravesó la vida de Alfredo Palacios y siempre luchó por una sociedad socialista, que es una sociedad que reflejaría desde el punto de vista de Alfredo Palacios y que personalmente comparto mucho mejor los ideales de la Constitución Nacional
que el régimen capitalista, depredador, explotador, que margina, excluye a millones de compatriotas, que es el que tenemos hoy reinante. Cierro con esto. Lo repiten los socialistas que convivieron con Alfredo Palacios, la anécdota de Gorgias, ¿verdad? Se estaba brindando y estaba el filósofo griego escuchando a sus discípulos, creo que Juan Carlos lo puede contar mejor que yo, pero cada uno brindaba por algo que enaltecía la figura de Gorgias, hasta que llegó un discípulo y dijo: por aquel que ponga la planta de su pie en la última huella del maestro. Por eso brindo, y el maestro brindó también por ese discípulo. Yo le digo a mis amigos y compañeros socialistas, ¿qué es poner hoy la planta de nuestro pie en la última huella del maestro? Y no tengo absolutamente ninguna duda, unirnos fraternalmente para abrazar los ideales de realización social que tuvo nuestro maestro y desde esa unidad fraterna convocar al conjunto de los trabajadores argentinos y del pueblo en general a construir una nación unida, solidaria, basada en los ideales de la justicia social. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Mario Masitelli, ex secretario general del Partido Socialista y actual presidente del Instituto Argentino de Propuestas. En fin, ya estamos llegando casi al final de nuestra inauguración y quienes han preparado esto con tanto cariño no se han privado de nada. Y digo esto porque para cerrar el acto tenemos el agrado de tener a uno de los referentes más importantes del socialismo durante las décadas del 60 y del 70. Discípulo y colaborador del doctor Alfredo Palacios, en 1963 fue electo diputado nacional junto a su maestro y en 1973 fue candidato a presidente por el Partido Socialista. Actualmente colabora para la conservación del legado del diputado en la Fundación Dr. Alfredo Palacios. Para enriquecernos con su experiencia, les pido un muy fuerte aplauso para el doctor Juan Carlos Coral. Bienvenido. En un país, en una sociedad como la nuestra, en que todo es fugaz, efímero, descartable, precario, evocar a un hombre como Alfredo Palacios, que persistió durante 60 años en la lucha por su ideal, es una forma de reconciliarnos con la vida. Y en una etapa en que la cultura neoliberal pretende matar, decretar la muerte de las ideologías, nos reconforta analizar la trayectoria de Palacios, que durante 60 años mantuvo su ideología, y de leer su confesión pude realizar este trabajo porque nunca me aparté de la ideología socialista, como los viejos navegantes no se apartaban de la estrella polar para poder transitar y superar todas las tormentas sin perder el rumbo. Ese fue Palacios. Y Palacios empezó a cultivar su ideología, como lo dijo a su momento Masitelli, en las lecturas maternas de los evangelios. Pero ya después empezó a recordar aquellas lecturas y siempre recordaba a Isaías en la profecía de Amón, cuando daba esta verdadera
desde los evangelios esta verdadera proclama del socialismo utópico, diciendo: edificarán sus casas para morar en ellas, cultivarán las vides para comer sus frutos, no edificarán para que otros vivan, ni cultivarán para que otros coman, no trabajarán en vano. Y esa es la definición de la explotación capitalista, que es nuestro enemigo principal. No es ni Macri, ni Cristina, ni los que vengan. Nuestro enemigo principal es el sistema capitalista, que además de los evangelios que recordaba Palacios, Palacios también lo leía a Carlos Marx y, entre otras cosas, se interesaba por la teoría del valor de Marx, que demostró que los asalariados trabajan la mayor parte de su jornada gratis para acumular capital en los bolsillos del patrón. Y esa es la estrella polar que nosotros debemos conseguir, porque muchas veces hay socialistas que se desfiguran en asociaciones con sectores burgueses que en definitiva son sectores enemigos. Hay algunos que están entre los progres, pero terminan con los neoliberales de Macri, cambiando completamente el discurso. Y ese es otro de los elementos que tenemos que recordar. En este momento han proliferado los borocotó, que hace pocos años escandalizaban a la sociedad, y ahora son muchos los que cambian la camiseta a mitad de camino por buscar ventajas personales o sectoriales. Palacios inició, como aquí se ha dicho, inició su labor parlamentaria con la ley de descanso dominical, obligatorio y remunerado. El descanso dominical fue la primera ley obrera sancionada en América Latina. Y 60 años después, como una prueba de su perseverancia detrás de la estrella polar, 60 años después logró la sanción de la ley de salario mínimo vital y móvil, previendo las catástrofes inflacionarias que se venían. Y esa ley, lamentablemente, ha sido desnaturalizada y solo le queda ahora, aunque no fue modificada formalmente y se incorporó a la ley de contratos de trabajo, ahora solo le queda lo de mínimo, porque no es ni vital ni móvil. No es vital porque viola el artículo 2 de lo que fue la ley reglamentaria del 14 bis de la Constitución que redactamos en el bloque con Palacios, bajo la presidencia de Ilía. No es vital porque ese artículo 2 establece taxativamente para qué debe alcanzar el salario para los gastos indispensables de una familia. Palacios denunció muchas veces que lo que pretenden los patrones es dar un salario de subsistencia, algo así como los litros que hay que cargar de gasolina o de petróleo en las máquinas para garantizar su funcionamiento. Hay que darle la comida necesaria al obrero para que al día siguiente esté en condiciones de presentarse en su puesto de trabajo, pero nada más. Ese artículo 2 de la ley reglamentaria establecía que no solamente la canasta básica familiar, que es una entelequia que ahora todo el mundo dice, hasta piden algunos sectores de izquierda el aumento del salario para cubrir la canasta básica, y nadie sabe en qué consiste la canasta básica. Y ese artículo 2 decía que debe subvenir los gastos de educación, de esparcimiento, de salud y también
los gastos de vivienda, el alquiler o la cuota de la vivienda. Nada de eso entra en el salario llamado mínimo vital de hoy, que es una paritaria nacional donde se discute el costo de la canasta básica. Y ahí no figura ni la vivienda. Es decir, que si no alcanza ni para subvenir a las necesidades, porque el salario mínimo está con muchos de los trabajadores por debajo de las líneas de miseria y, por supuesto, con la mitad de los jubilados bajo la línea de indigencia. Y Palacios, toda su tarea parlamentaria se basó fundamentalmente en dos líneas. Una, las leyes obreras, las leyes del trabajo, que permitieran atenuar los padecimientos de los trabajadores bajo el régimen capitalista, mientras preparábamos la construcción de la sociedad socialista que sustituyera a este régimen de explotación que es el capitalismo. Pero al mismo tiempo se ocupó de la derogación de todas las leyes represivas, porque la presencia de Palacios, el crecimiento del Partido Socialista y los sindicatos anarquistas produjeron pánico en la oligarquía. Y entonces empezaron a sancionar leyes represivas como la que Palacios trató de derogar el año 4 junto con la sanción del descanso dominical, que era la ley 4144, llamada ley de residencia, que permitía la expulsión de los trabajadores que intervinieran en luchas sindicales. Me cuesta trabajo porque sintetizar 60 años de lucha y después de todo lo que han dicho los compañeros, la verdad es que cuesta trabajo decir algo diferente. Pero yo quiero señalar que Palacios fue invariablemente atacado, sin misericordia, por intelectuales y dirigentes de distintos partidos políticos y de distintas tendencias ideológicas. Para los peronistas fue gorila y para los gorilas populista. Para los revolucionarios fue reformista y para los reformistas compañero de ruta del comunismo. Y para todos ellos fue un pobre soñador, idealista, una especie de Quijote inofensivo y delirante que luchó por proyectos imposibles que solo se pudieron hacer efectivos con la llegada de Perón. Absolutamente falso. Las leyes claves de la legislación obrera estaban en plena vigencia y muchas veces, como la ley de descanso dominical, con mayor vigencia que en la actualidad. No había los malls, los centros de compras y todas las cosas que se abren habitualmente los días domingos. Palacios no solamente luchó por las leyes obreras, que es lo que más conoce la gente, y por la derogación de leyes represivas, desde esa ley de residencia hasta el plan Conintes aplicado por Frondizi como disciplina militar a los ferroviarios en huelga, cuando empezó el desmantelamiento, que no empezó con Menem, como cree la gente, sino que empezó con Frondizi, con el plan Larkin, un ingeniero contratado en Estados Unidos que tenía estudiada la manera de desmantelar las redes ferroviarias de todo el mundo semicolonial para aumentar el negocio de la venta de autos, de camiones, de ómnibus, de nafta, de caucho y de todo lo que se lleva en las autopistas. Y en este ataque sin misericordia
que todos esos sectores de la burguesía se desencadenaban sobre Palacios, no pudieron, lo decía Palacios, se refieren a mí con ironía, como un iluso, como un romántico que no puede realizar cosas concretas, pero nunca pudieron opacar mi ánimo ni limitar mis entusiasmos juveniles. Y cuando yo entré al Partido Socialista con la consigna, después de la caída del peronismo, la consigna de Partido Socialista recuperado para la clase trabajadora, cuando nos referíamos a Palacios, decíamos el viejo Palacios. Y eso para Palacios era el peor agravio que le podían hacer. Y un día nos dio una lección, nos dijo, compañeritos, yo soy más joven que todos ustedes juntos, porque tienen que saber que la medida de la juventud no es el calendario, sino la capacidad de reacción frente a la injusticia. Y así se mantuvo joven hasta el final. En el último acto que habló en una reunión multitudinaria en el Luna Park, a su discurso después lo publicó con el título de A mis hermanos obreros. Esa fue la tendencia permanente de Palacios y ese es el ejemplo que nosotros venimos a recoger. La parábola que contó el compañero Masitelli sobre el brindis de Gorgia tiene que hacernos pensar, porque estamos en vísperas de un nuevo socialismo, no del fin del socialismo. El fin corresponde a la oligarquía y al capitalismo. Nosotros tenemos, y hay un socialista belga que hace poco escribió un libro muy interesante sobre el futuro del socialismo y dice en una parte, tenemos que hablar de socialismo, pero ¿de qué socialismo? Ni el socialismo que da risa, como la socialdemocracia europea socia del neoliberalismo, ni el socialismo que da miedo, como el estalinismo. Y ese nuevo socialismo, como decía el compañero Masitelli, lo tenemos que realizar entre todos los socialistas, naturalmente. Y para eso debemos de superar una tara genética. Somos más intransigentes, más sectarios con los propios compañeros que con el enemigo, con que con toda facilidad muchos se unen. Sí. Muy bien. Antes que me corten el sonido voy a terminar. Es importante, como decía, no tomar este acto tan interesante, tan entusiasta y con tantos concurrentes, no como un episodio nostálgico, no como un recuerdo de una obra formal y burocrática, sino como un estímulo para las tareas que tenemos que desarrollar en adelante. Y esta exhortación viene porque Palacios siempre pensó en el futuro. Nunca se dio por satisfecho ni con todas las leyes que había logrado sancionar y con toda otra tarea que no hay tiempo ahora de explicar. Pero Palacios se ocupó de la nacionalización de los ferrocarriles y después de la denuncia del Plan Larkin en una interpelación al ministro de Transporte durante el gobierno de Frondizi. Palacios se ocupó de la nacionalización de los frigoríficos, diciendo que nuestro destino no era el de ser carniceros de Inglaterra,
y que era muy importante el peso de los novillos, la carne de los novillos, pero era más importante la sangre de los trabajadores. Y todas las leyes obreras también las fundamentaba con frases y con reflexiones de este tipo. Cuando trató lo que llamaba el binomio biológico más importante, que era el binomio madre-hijo, primero, como aquí se dijo, sancionó la ley que establecía obligatoriamente el descanso pre- y postnatal. Y después llegó a sancionar una ley que imponía el descanso a las trabajadoras para amamantar a su hijo, diciendo que la leche de la madre no era propiedad del patrón, sino del niño. Y quiero terminar abruptamente porque no quiero. Yo en mi exilio estuve casi 20 años sin hablar, imagínense. Vivo con ganas de desquitarme y hoy sería la ocasión, pero me van a cortar el sonido. Bueno, un momentito. No, hablando de... Yo me dispersé cuando hablaba de que esto no debe ser un episodio nostálgico, sino que debe ser una reunión de luchadores para reconstruir el socialismo. Y lo que quiero decir, para terminar, es que en estos días, en todos los diarios como tema central, hay dos de las grandes tareas que desarrolló Palacios. Una es lo que plantearon los empresarios en la reunión con el presidente, pidiendo que el Estado no se entrometiera en las discusiones paritarias porque eso atentaba contra la libertad de contratación que ampara supuestamente la Constitución. Y eso fue lo primero, con la primera ley, la de descanso dominical, la primer trampa liberal que Palacios rompió, porque dijo que los contratos del Código Civil podrían ser entre dos personas iguales, pero los contratos de trabajo que él sacó del Código Civil eran celebrados entre dos personas que no eran iguales. El patrón tenía una cola de postulantes desesperados por conseguir trabajo y el que estaba sentado delante de él tenía la garantía constitucional de negarse a aceptar las condiciones, pero a costa de morirse de hambre él y su familia. Entonces, esta diferencia que Palacios le llamó, este es el nuevo derecho de los trabajadores frente al viejo derecho de los patrones, de los propietarios, que es el Código Civil. Este derecho de los trabajadores de tener el amparo del Estado a través de las leyes laborales que ponen límite a la libertad de contratación de los patrones, esto Palacios dijo que se rompía en 1905 cuando se sancionó la ley de descanso dominical. Bueno, ahora lo piden los patrones y Macri dice que efectivamente el salario es un costo y que hay que flexibilizar todas las leyes laborales. Este es uno de los temas que está ahora sobre el tapete. Y se puede decir, ¿y cómo es posible que después de 60 años, en plena revolución científico-tecnológica, en víspera de que los robots invadan el mercado laboral, cómo estamos discutiendo algo que se resolvió en 1904? Y eso es simplemente porque el capitalismo en sus leyes internas se mantiene intacto y por eso se mantiene intacto el poder de los patrones que cada día exigen lo que exigían en 1904. Yo termino
planteando un tema que Palacios lo tendría sobre el escritorio como la principal lucha del momento, y que son las fábricas recuperadas. Las fábricas recuperadas, las empresas recuperadas, constituyen un fenómeno nacional que es estudiado en todos los países del mundo, porque se han ocupado muchas fábricas por la violencia, pero resulta que acá son fábricas abandonadas y vaciadas por los patrones que los trabajadores mantuvieron en funcionamiento durante 15 años algunas. Y aquí lo veo a un verdadero héroe de este proceso, que es un viejo compañero socialista, antiguo mejor dicho, compañero socialista, Federico Tornarelli, presidente de la cooperativa del Bauen. Y lamentablemente debo decir que toda la lucha de los trabajadores del Bauen durante 12 años y que la lucha de todas las otras empresas recuperadas que no han tenido la asistencia ni técnica ni financiera del Estado, están entrando en un momento crítico. De manera que ese es un tema que nos debe también sensibilizar y ponerlo en la agenda como uno de los temas que Palacios tomaría hoy como principal. Yo termino, compañeros, diciendo, para finalizar, que ya no luchamos solo por el bienestar de los trabajadores. El sistema capitalista, que es un sistema depredador y suicida, porque pone las ganancias por encima de su propia vida, está amenazando no solamente el bienestar de los trabajadores, sino que está amenazando la supervivencia misma de la humanidad sobre la tierra. Y es la hora del socialismo. Muchísimas gracias, diputado nacional mandato cumplido Juan Carlos Coral. Con sus palabras damos por finalizado este encuentro, este recordatorio, homenaje al doctor Alfredo Palacios, protagonistas de la historia en el Congreso de la Nación, y culmino simplemente con una frase del admirado José Martí: la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.